Digamos que cuando a ti te dicen, oye, mira, trabaja cuando quieras, vas a ser tu propio jefe, tendrás un horario flexible, ganarás 2.000 euros al mes, tendrás vacaciones cuando quieras, trabajarás si quieres o no quieres, si llueve no trabajas. Y ¿quién no quiere un trabajo así, no? Quien lo ve desde fuera dice, ostras, esto es una ganga. Pero cuando empiezas a trabajar te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que tú no trabajas cuando quieres, trabajas cuando ellos te dejan. Eso es muy diferente a la flexibilidad. Que para ganar 1.500 euros tienes que trabajar 80 horas semanales, o sea, el doble de la jornada laboral. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos aquí con Nuria y con Dani de Riders por Derechos. Muchas gracias Nuria y Dani por acompañarnos. A ti. Gracias a ti por invitarnos. Pues nada, si nos queréis explicar un poco cómo nace el proyecto, la plataforma sindical de Riders por Derechos, de dónde sale y con qué objetivo. Riders por Derechos es una plataforma que nace en marzo aproximadamente del 2017 con el principal objetivo de luchar por unas condiciones laborales dignas dentro del sector del delivery, ¿no? Lo que se conoce también como riders. Siguiendo un poco la línea de Dani, para entonces cuando nace Riders por Derechos, hacía poco que habían llegado plataformas como Deliveroo o Globo, llevaban relativamente poco y era un trabajo bastante desconocido, sobre todo para la gente que entonces entrábamos. Tú veías gente con bicicleta y tal y bueno, te lo pintaban como súper bien. Evidentemente en aquel momento todos necesitábamos trabajo o otro trabajo más, etcétera. Y bueno, terminas entrando y poco a poco vas viendo que todo esto tan magnífico pues no es tan magnífico, ¿no? Que realmente no tienes esta flexibilidad, que te tienes que ir a dar de alta de autónomo, que si no trabajas el fin de semana no te dan horas la semana siguiente, que si no aceptas un pedido más de lo mismo, que tú aplicas unas horas pero la empresa te acepta las que ella quiere según sus necesidades, que no negocias ningún precio y bueno, para entonces existían los centros de zona que son muy importantes porque permitieron pues irnos conociendo, es decir, cuando terminabas un pedido volvías a tu centro de zona según tu barrio en el cual repartías y ahí ibas conociéndote con los compañeros y vas compartiendo un poco este malestar. Esto junto con los distintos canales de Telegram pues fue permitiendo una organización y de aquí nació lo que es Riders por Derechos. Porque hablabais de estos centros de zona como algo que existía antes, pero que ahora ya no, y quizá porque se dieron cuenta de la capacidad que tenía como para que os organizarais y os reunierais y compartierais esto como problemas y así. Digamos que como nosotros no tenemos un centro de trabajo fijo, sino que nuestro centro de trabajo es la calle, en aquellos momentos los barrios, o sea, las zonas de reparto estaban divididas en zonas, ¿no? Y cada zona tenía su centroide, ¿no? Que es el centro en el cual tú tenías que ir a recibir los pedidos o cuando entregabas un pedido tenías que volver ahí para que te dieran más pedidos. Fue a partir de ahí cuando nosotros pudimos organizarnos porque ahí nos conocíamos todos de las plazas, de nuestro centro de zona y ahí comentábamos todos, ¿no? Pues está bien, está mal, hay que hacer esto, tal. Fue ahí el germen, ¿no? de la organización de los trabajadores en las que se empezó a mover un poco todo esto. Las empresas obviamente se dieron cuenta de esto y vieron que la mejor manera de desorganizar a los trabajadores era quitarle los puntos de reunión físicos y a partir de ahí pues quitaron los centroides para que la gente no se organizara, los compañeros no se vieran y individualizar un poco el trabajo para que no hubieran luchas colectivas como las que hicimos nosotros. En un principio son trabajos que se presentan como muy agradables, ¿no? Como en términos, esto, como muy apetecibles para jóvenes, el rollo este de libertad, flexibilidad, horarios que no son fijos, no sé qué, como que se venden como muy apetecibles y después lo que se encuentra el trabajador o trabajadora es algo muy diferente, ¿no? Totalmente. A ver, yo me gustaba ir en bici, en aquel momento tenía un par de trabajos, necesitaba pagar la uni y necesitaba otro trabajo, ¿no? Y bueno, era como que parecía maravilloso el tema, ¿no? O sea, puedes ir en bici, parecía el trabajo chulo, decían que tenías flexibilidad, yo pensaba que esto me iba a dar facilidad para adaptarlo a los otros trabajos, pero claro, también en aquel momento era algo nuevo y
yo tampoco sabía muy bien eso de ir a darse de alta de autónomo, lo veía como un trámite más para poder adquirir este trabajo, ¿no? Y luego te vas dando cuenta en el berenjenal en el que te has metido, en qué es eso de ser autónomo y sobre todo qué es eso de ser falso autónomo. Y bueno, de hecho, una de las personas, un alto cargo de ahí, no sé si era la Diana Morato, también salía defendiendo este modelo y diciendo pues que era como un hobby, ¿no? Que casi parecía que tuvieras que pagar tú por poder disfrutar de algo tan chulo como este trabajo. Y así lo vendían. De hecho, es como un poco como enmascaran lo que hay detrás de cada una de las cosas. Que además tú no eres capaz de escoger ni cuándo trabajas, ni qué pedidos haces, ni cuánto vas a ganar por los pedidos, sino que es algo totalmente impuesto. Eso sumado a que la gran mayoría, por no decir todos los trabajadores que entrábamos ahí, no teníamos ni puta idea de lo que es ser autónomo. Estamos hablando de que a muchos compañeros les embargaba las cuentas porque no sabían hacer las declaraciones trimestrales, las anuales, etcétera. La gente no sabe realmente dónde se está metiendo. A los primeros meses piensas que está bien, estás contento, es un nuevo trabajo y la gente intenta ver las cosas positivas antes de las negativas. Pero cuando te pones a pensar, a calcular, haces las declaraciones trimestrales, etcétera, y ves todo lo que has trabajado y lo que te queda neto, prácticamente te pones a llorar, literalmente. Después de esto, de que identificarais esto y os organizarais para crear riders por derechos, hubo una sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y ahora estáis en lucha por la denominada Ley Rider, que parece que no sé muy bien cómo ha acabado, pero si nos lo podéis contar, pero parece que ha sido un poco una oportunidad perdida, como lo llamáis desde el sindicato, ¿no? Desde la plataforma sindical. Bueno, el tema del Supremo y la ley Rider van muy atadas. Nosotros siempre defendimos que no hacía falta ninguna legislación porque la ley está muy clara, más que clara, ¿no? De hecho, las plataformas siempre abogan a inseguridad jurídica, pero aún así hay 42 sentencias frente a 2. En el caso de Globo, porque Deliveroo directamente las ha perdido todas. Es decir, que realmente no hay ninguna inseguridad jurídica, sino que hay unas empresas que se saltan la ley y simplemente no les pasa nada, cosa que no pasa cuando un repartidor pues no alcanza a pagar la cuota de autónomo, ¿no? Que luego pues le persigue Hacienda, evidentemente. En este contexto fuimos viendo como en todas partes lo que intentan estas plataformas pues es abogar a la inseguridad jurídica como si su modelo fuera tan innovador y la ley estuviera pues tan anticuada que hace falta renovarla pues para adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Nuestra posición siempre ha sido que esto no es una nueva realidad, de hecho es la forma de explotar de toda la vida. En los años 80 ya pasaba lo mismo con los repartidores y ya hay una sentencia del Supremo cuando salieron los buscas, que eran mini mensajes, y ahora con las aplicaciones vuelve a pasar lo mismo, pero la forma de organizar el trabajo sigue siendo la de toda la vida y la de explotar también. En todo esto se abrió la posibilidad no de modificar la ley, sino de añadir unas aclaraciones en lo que es el Estatuto del Trabajador que dificultaran todavía más el hecho de que las plataformas se pudieran seguir saltando la ley. Esto en principio se planteaba antes de que saliera el Supremo para blindar cualquier sorpresa. El panorama en todo esto cambió cuando ya salió el Supremo. Nosotros entendimos que después de tantas victorias judiciales y del Supremo, donde hablaba de un convenio de logística y transporte y donde una vez más nos daba la razón, lo que veíamos es que el objetivo principal que tenía el Ministerio de Trabajo pues aún tenía todavía menos sentido. Y entonces, una vez sale el Supremo, nosotros lo que defendemos es que si tiene que haber cualquier tipo de legislación, sea para ir más allá de los riders, es decir, que se utilice el Supremo como base para ir más allá de los riders y evitar al resto de colectivos que tengan que pasar procesos judiciales de 4 años para demostrar todo el rato que tienen la razón. Y eso era un poco pues nuestra posición en el caso de que se tirara cualquier cosa adelante. Sin embargo, bueno, en esta mesa la COE tampoco propuso nada en concreto, fue diciendo que no a todo y se le fue haciendo caso, es decir, cada vez
se fue a menos hasta quedarse algo bastante ridículo. También defendíamos, en la línea de lo que estaba contando, que hubiera un registro de plataformas de manera que se pudiera acceder a la parte del algoritmo, pero no todo el algoritmo, que dicen que esto pues no se puede revelar, sino la parte del algoritmo que organiza el trabajo y que penaliza, es decir, la parte del algoritmo que define qué tipo de relación laboral hay. Esto también lo tumbaron, tampoco se aceptó, y al final pues esta ley Rider se quedó en un artículo 64 que se supone que mediante los comités de empresa se podrá acceder a los algoritmos y que esto garantizará pues que se puede cumplir un convenio o unos derechos laborales. Lo que pasa que esto es como un pez que se muerde la cola, porque en nuestro caso sí tenemos una sentencia que ya dice que evidentemente somos pues repartidores asalariados, etcétera. Pero en el resto de colectivos no podrán tener un comité de empresa hasta que no pasen este proceso judicial donde se les reconozca y se les dé la razón. Es decir, que tampoco tiene mucho sentido. O sea que en definitiva la cosa se queda solo a riders cuando ya teníamos en realidad el Supremo. Y vamos viendo también cómo estas empresas lo que están intentando es mutar hacia un modelo Justit que en cuanto a derechos laborales pues no tiene mucho que envidiar, por más que se presente como una alternativa que de alternativa no tiene nada. Pues claro, si vienen empresas a ofrecerte trabajos, aunque sean trabajos de miseria, pues los gobernantes no pueden decirles según qué o no pueden marcarles los límites claros, ¿no? Obviamente que nosotros siempre defendemos que quien crea riqueza es el trabajador a base de su trabajo. Y esta pandemia ha sido un claro ejemplo. Sí que es verdad que yo pienso que los gobiernos sí que saben o sí que saben por dónde pueden ir los tiros o qué es lo que está pasando, pero prefieren poner pequeños parches en vez de ir a la raíz del problema. Porque ir a la raíz del problema supondría replantearse tantas cosas que obviamente no quieren ni pueden ni les interesa hacerlo. Entonces, pues vamos a través de mini parches, mini legislaciones, que obviamente no se cumple ninguna, pero ya dicen que han hecho algo. Aparte de eso, en nuestro sector también nos lo dicen mucho, ¿no? Los propios trabajadores normalmente acostumbran a ser miembros de las asociaciones pro empresa, pero siempre te dicen, ostras, pero tú ya sabías qué condiciones habían cuando te metías en esto, por qué trabajas de esto si no te gusta, etcétera. Nosotros siempre le decimos, perdona, es que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de plantearse bueno, planteárselo sí, pero de escoger en qué trabajo trabajas porque necesitas un techo en el que vivir y una comida a la que comprar y una familia a la que alimentar. Entonces hay mucha gente que no tiene la posibilidad de escoger y escoge esto porque no le queda otra. Entonces nosotros nos gusta el trabajo y defendemos seguir trabajando de esto. Lo único que pedimos es hacerlo con unas condiciones laborales dignas. Sabemos que desde nuestra posición es muy difícil, es muy difícil acabar con el capitalismo, pero bueno, siempre intentamos aprovechar este altavoz mediático que tenemos bueno, pues los riders, etcétera, para intentar además hablar de otras luchas, intentar aliarnos con otros sectores que también están en lucha, con las Kellys, con los taxistas, con no sé, es que muchísimos sectores. Entonces, para nosotros el tema este de la uberización también sirve para dar un altavoz y para a la vez ayudar en la organización de manifestaciones, jornadas, sindicalmente a todos aquellos trabajadores que estén sufriendo en sus sectores, en sus puestos de trabajo, etcétera. Creo que hay que estar siempre alerta porque lo único que están haciendo es, y de forma efectiva, maquillar la realidad. O sea, reproduce los mismos sesgos sociales que hay, solamente que invierte su significado y lo maquilla. Y eso yo creo que es peligrosísimo, y sobre todo desde el punto de vista de poder luchar contra ello, porque
porque lo primero para poder luchar contra algo es poder identificar este algo. Y para poder identificar este algo tienes que tener muy claro cuál es su definición y su significado, que creo que es a través del neolenguaje y de este modelo económico lo que se está intentando pues tapar. Qué fuerte esto que explicas del neolenguaje y de que tuviera el formador prohibido utilizar el término jornada laboral y que no, no tengáis jornada laboral, sino que tengáis misiones. Qué fuerte, no lo sabía. Ah, claro, todo lo que haga falta para romantizar la precariedad y la miseria y, como decís, enmascararlo y maquillarlo. Estabais hablando antes de las asociaciones pro empresa, que se vendrían a ser algo así como sindicatos amarillos, ¿no? Sindicatos rana, que están al final a las órdenes y servicio de los jefes y del propietario. ¿Nos podéis explicar un poco? Porque parece, visto por vuestro timeline de Twitter, que habláis bastante del tema, también en alguna entrevista, digamos que la empresa percibe, ¿no? Que es que una organización laboral fuerte les puede poner problemas y por tanto crean estos sindicatos amarillos para defender sus intereses. ¿Cómo lo estáis viviendo y trabajando esto? Bueno, aquí se junta un poco todo, ¿no? Lo primero, que las empresas no te reconocen como, o sea, al no reconocerte como trabajador, no hay ni un comité de empresa, no puedes hacer secciones sindicales en la teoría. En la práctica nosotros lo hemos hecho y los jueces así han entendido que aunque no nos reconocieran como trabajadores, al ser trabajadores encubiertos teníamos derecho a ello. A partir de ahí, nosotros, cuando empezamos en el 2017, absolutamente nadie quería ser falso autónomo y no habían asociaciones pro empresa. De hecho, nosotros podíamos organizar manifestaciones, etcétera. La gente se sumaba, pues porque a nadie se le pasaba por la cabeza decir que si somos autónomos y que queremos seguir trabajando con estas condiciones tan precarias. Fue a partir de que empezamos a judicializarlo todo y a empezar a hacer el tema más mediático, que las empresas se inventaron las asociaciones, que no dejan de ser asociaciones indirectamente potenciadas por ellos para poner en contra entre sí a los trabajadores y para que de cara a la prensa o mediáticamente vean que hay trabajadores que sí defienden el modelo. O sea, hacerle el juego sucio básicamente a la empresa. ¿Qué hacen estas asociaciones? Decir que sí que somos autónomos, se encargan de reventar las huelgas. Cuando hay huelgas preparadas, se encargan de crear malos rollos para pelear entre riders. A nosotros nos han ofrecido muchas veces, oye, venid a un programa en directo a discutir con nosotros. Nosotros siempre le hemos dicho que el salsarroseo no nos interesa y que el único conflicto que hay aquí no es entre riders, sino es entre una empresa que vulnera derechos laborales y unos trabajadores a los que se les vulnera ¿no? los derechos laborales. Entonces nunca hemos querido entrar en esta batalla de riders versus riders porque es un falso dilema. No existe eso. Solo existe la lucha entre la empresa y los trabajadores. A partir de aquí, ¿qué han hecho? Pues hacer manifestaciones apoyadas directamente por Globo, en el que la última de ellas, directamente las empresas enviaban un mail diciendo que durante la manifestación cortarían el, la aplicación para que nadie pudiera trabajar y así todo el mundo pudiera ir libremente a las manifestaciones a apoyar su modelo. ¿Qué han hecho estas asociaciones? Pues los presidentes de algunas de ellas se han dedicado a ir por juicios en diferentes ciudades del estado a declarar a favor de Globo y en contra de compañeros despedidos. O sea, nuestros propios compañeros se sentaban a nuestro lado, pero declarando a favor de Globo y obviamente dando falsos testimonios. Testigos, perdón. También es importante destacar que la gran mayoría de los presidentes de estas asociaciones judicialmente eh, han sido declarados falsos autónomos por diferentes tribunales de justicia. Entonces, ellos salen a defender que son autónomos cuando tienen sentencias judiciales de tribunales superiores de justicia que les declaran trabajadores. Entonces, es un poco surrealista todo esto y sí que es verdad que no es algo súper extendido en las empresas, pero en nuestro sector nos lo hemos encontrado
Y bueno, si ya es difícil luchar contra una empresa, si además tienes a algunos personajes que intentan defenderlas dentro de la propia organización de los trabajadores, pues bueno, es un poco más complicado. El soviet del teatro, que dice, ¿no creéis que la izquierda sindical ha desaprovechado la oportunidad de implicarse mucho más en esta lucha? Para mí sí, para mí el tema de la uberización también es un tema que es muy profundo y enfocándolo con el tema sindical, para mí es muy claro que los sindicatos han llegado, sobre todo los sindicatos combativos, que son con los que nosotros siempre queremos trabajar, han llegado tarde y no están sabiendo ver eh, el potencial o la importancia de tener representación en este tipo de sectores, porque se están quedando un pelín atrás en el sentido de que en industrias, en grandes empresas sí que tienen una gran representación, etcétera. De alguna forma creo que son los conflictos un poco del futuro a lo que nos estamos enfrentando. Creo que los sindicatos se siguen rigiendo mucho en modelos muy tradicionales, ¿no? Que son en lo que se sustentan ellos mismos. Leo un par de cosas más del chat y si os parece lo cerraríamos aquí. Red Masket Devil dice sobre lo que comentaba Nuria de que estas empresas juegan con el yo creo, yo sí soy autónomo, etcétera. La jurisprudencia del orden social y en especial en materia de falsos autónomos tiene una frase que siempre me ha gustado mucho y entre comillas, los contratos son lo que son, no lo que las partes dicen que son. Super guay, Red Masket, esta frase que nos citas aquí. Sigwow dice, gracias por este contenido escaso en las redes, hay que dar la pelea a este nuevo modelo de explotación para recuperar los derechos adquiridos que estamos perdiendo. Muchas gracias por la aportación, Sigwow, y por el comentario. Y más abajo dice, los sindicatos están muy perdidos, especialmente los dos más representativos. Demasiados intereses en demasiados sectores que utilizan a estas empresas para subcontratar. En cualquier caso, si lees esto, sindícate. Sí, sí, es un poco también nuestro punto y lo que comentabais ahora, de que crítica y autocrítica siempre, pero siempre estaremos mucho mejor sindicados y organizados entre nosotros que solos, que es lo que quieren que estemos. Y nada, y Nuria decía también que cuesta, ¿no?, esta organización, y claro que cuesta, en mi opinión, porque es que literalmente lo tenemos todo en contra. Pero bueno, solo nos queda esto, ¿no? La solidaridad de clase trabajadora y el apoyo mutuo para hacer frente a esto. Como os digo, muchas gracias, mucha fuerza. Gracias por la explicación y por el súper trabajo que estáis haciendo en Riders por Derechos y estamos en contacto, ¿vale? También muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis seguido y habéis estado compartiendo este espacio y haciendo vuestras reflexiones, consultas y comentarios en el chat. Y nada más, no sé si queréis despediros con algo y si no, pues lo cerraríamos aquí. Nada, mil gracias por ayudarnos, por darnos voz y también por ayudar a la organización de la clase trabajadora en un momento en el que estamos sufriendo tantos ataques. Muchísimas gracias. Nada, suscribo otra vez a Dani, nada más que añadir. Lo dice todo ya. Muchas gracias. Pues un beso, cuidaros mucho y estamos en contacto, ¿vale? Un beso, buenas noches. Chao. Buenas noches.